Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. Estamos dando comienzo a nuestro oficio vespertino, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada noche, siempre nos enfocamos en una intención de oración. Y en esta noche nuestra intención de oración quiere ser para todos los jóvenes que hay en las parroquias, en las comunidades, en las iglesias, con la pregunta de cómo podemos ser iglesia también para ellos. No cabe duda de que el fenómeno que se está dando de cómo muchos miles de jóvenes en todo el mundo están abandonando la iglesia por diferentes y diversos motivos, nos debería de parar un momento y de hacernos reflexionar cómo nosotros podemos ser iglesia también para esos jóvenes. Así que, hermanos, esa es nuestra intención de oración en esta noche por los jóvenes de nuestras iglesias. También tenemos en mente y consideramos nuestra oración especial que venimos haciendo todas las noches por nuestro querido hermano José Martín, que se encuentra en la UCI, para que el Señor pueda obrar también en su vida. Y con estas palabras comenzamos en oración. Padre, en esta noche, como siempre y antes que nada, queremos agradecerte todo lo bueno que nos has dado en esta vida. Pero como tú nos enseñas a darte gracias también por lo regular y también por lo malo, es decir, nos enseñas a darte las gracias por todas las cosas, tener algunas de ellas misteriosas, queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que ha ocurrido en nuestra vida. Y una vida está llena de cosas buenas, pero también está llena de cosas irregulares o de cosas malas. Padre, en esta noche nuestra intención de oración es que nos conceda la gracia de que las iglesias también podamos ser iglesias para los jóvenes, que no nos olvidemos de ellos. Y como cada noche también te pedimos por nuestro hermano querido, José Martín, para que tú pongas tu mano sanadora en este momento, que tú lo cuides, que tú lo protejas, que tú estés todo el tiempo con él, le des consuelo, él siente tu cercanía junto a ti y sobre todo, Señor, que se pueda cumplir tu voluntad en su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y damos comienzo a nuestra liturgia como cada noche diciendo: en el nombre de Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto párrafo de la liturgia dice: la obra de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, es el momento en la noche de reconocer con sinceridad cuán lejos hemos podido estar de cumplir fielmente la voluntad del Señor. Por eso venimos ahora con un corazón contrito, con un espíritu humilde, y confesamos nuestros pecados sabiendo que Dios en su infinita bondad nos escucha siempre. Oramos diciendo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén.
Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer un salmo muy bonito, un salmo de David, que es el salmo número 103, titulado Alabanza por las bendiciones de Dios. Como siempre os aconsejo, si tienes una Biblia en tu casa, puedes leerlo al mismo tiempo que yo, en voz alta, en tu casa. Puedes buscarlo ahora, el Salmo 103. Repito, Salmo de David, que se llama Alabanza por las bendiciones de Dios. Y puedes hacerlo además en oración. Es decir, cuando estás diciendo las palabras del Salmo, lo conviertes en una oración propia tuya. Dice así el Salmo: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La verdad que es un salmo realmente maravilloso, que la verdad podemos sacar tantas cosas de él, que estaríamos días hablando posiblemente solamente de este salmo. Recuerdo cuando hicimos los estudios del Salmo 23 y salieron unos pocos, pues imaginaros de este, si podrían salir realmente estudios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios nos ha dado el Señor? Ayer hablábamos, hermanos, acerca de la asimilación de la palabra, y llegábamos a la conclusión de que para profundizar en la palabra de Dios era necesario que desarrollemos la disciplina espiritual de la meditación en la palabra del Señor. Hemos hablado de oír, hemos hablado de leer, hemos hablado de memorizar, y ayer hablábamos de meditar. Pero hoy vamos a ver la parte, vamos a decir, práctica. Si ayer veíamos la teoría, de hecho te aconsejo, si por lo que sea escuchas este oficio en el YouTube por primera vez y no has escuchado el del día anterior, te recomiendo mucho que mires el número de este oficio y te vayas al número anterior, porque ahí se explica la parte teórica, y hoy vamos a ver lo que es la parte práctica. ¿Cómo podemos meditar? Es la pregunta, de una manera cristiana. Vamos a hablar
vamos a dar muchas posibilidades. Lo voy a hacer muy rápido, así que este estudio de verdad que es para escucharlo unas pocas de veces, porque voy a tratar de decirlo muy rápido y hay mucho material de consejo para dar. En primer lugar, recordar que hemos estado hablando de la lectura de la Biblia. Hablamos siempre de una lectura rápida, de reconocimiento. Por ejemplo, si leyéramos un ejemplo, el libro de Génesis, nos ponemos a leer el libro de Génesis y hacemos una lectura de todos los capítulos del tirón. Pero después viene una lectura reposada, tranquila, donde entra en juego la meditación. Entonces, imagínate, estás leyendo acerca del pasaje que habla de cuando Dios llama a Abraham que salga de su tierra, que se vaya de su parentela a la tierra que Dios le mostraría. Estás leyendo esa parte y lees un párrafo, un capítulo, y la idea ¿cuál es? La idea es elegir un pasaje, digamos, apropiado. Y la manera más fácil de decidir en qué meditar es eligiendo el versículo, la frase o la palabra, puede ser una simple palabra, que a ti personalmente más te ha llamado la atención o te ha impactado del pasaje bíblico que has leído. Entonces, después de haberlo leído, vuelves a eso que te ha llamado la atención y comienzas a meditar en ello. Obviamente estamos hablando de un enfoque subjetivo, es lo que a ti te está diciendo en ese momento, es lo que tú estás recibiendo, es lo que tú estás asimilando. Los versículos que se relacionan claramente con tus intereses, con tus necesidades personales, evidentemente van a ser objetivos claros para la meditación. Aunque no queremos abordar la Biblia simplemente como un compendio o algo así, como una especie de manual de consejos sabios, una colección de promesas como hacen algunos, o una hoja de respuestas que Dios nos da, la voluntad de Dios es que le prestemos atención a las cosas que Él ha escrito y que pueden aplicarse de una manera directa a nuestras propias circunstancias. Acordaros que estábamos hablando acerca de orar la palabra de Dios, ¿os acordáis? Y decíamos, hay en la Biblia, por poner un ejemplo, más de 7.000 promesas. 7.000 promesas. ¿Cómo tengo yo que orar con mis circunstancias? Bueno, pues imaginaros, si por ejemplo mi circunstancia es que económicamente hablando no ando muy bien, estoy muy cortito, muy poquita cosa, apenas ahí que si llego a final de mes, casi que ni llego. ¿Qué tendría entonces que orar con la palabra de Dios? Pues las promesas de provisión que Dios nos da. Dios nos promete la provisión divina. El primer versículo que te puede venir a la mente es en la famosa oración del Padre Nuestro cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Puedes orar diciéndole al Señor, Señor, tú has prometido que tú me darías el pan cada día y yo te pido que tú proveas materialmente para mi casa. Esa podría ser una manera. Sea cual sea tu circunstancia personal por la que estás atravesando, lo suyo es que cojas las promesas de Dios y te las lleves al corazón y las puedas orar. Orar con la palabra del Señor. En este caso, hermanos, de lo que estamos hablando es de prestarle atención a las cosas que estamos leyendo que puedan aplicarse directamente a nuestras vidas. Dios tiene la capacidad de hablarnos a través de su propia palabra. Entonces, gente, por ejemplo, que, imaginaros, por poner otro ejemplo, están luchando con su vida interior y están leyendo la epístola a los filipenses. Y entonces resulta de que llega a Filipenses 4, versículo 8, que dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, imagínate, tienes en mente la salvación de un amigo o de un familiar, por ejemplo, si te encuentras en Juan capítulo 4, podrías sacar provecho meditando sobre la forma de comunicar de Jesús, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se comunicaba, y establecer algo así como un paralelo con tu propia situación. La gente que se siente, por ejemplo, distanciada de Dios, que está viviendo una condición espiritual de aridez, una etapa difícil de la vida,
pues buscar indicios del carácter de Dios y enfocarnos en ello puede ser también una buena elección, como es Dios. Una de las maneras más consistentemente beneficiosas para seleccionar un pasaje para meditar es discernir el mensaje principal de la sección de su encuentro, digamos, con las Escrituras, meditando en su significado y aplicación. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas capítulo 11, en una versión X aparece con 10 párrafos. De esos párrafos se elige una sección, por ejemplo la de los versículos del 5 al 13, siendo el tema principal de ese párrafo la perseverancia en la oración. Te pones a reflexionar en esa idea, especialmente como está descrita en los versículos del 9 al 10, que hablan de pedir, de buscar y hablan también de llamar a la puerta. O podemos limitar el enfoque para determinar el versículo, los versículos clave del pasaje que hemos leído. Elegir uno de ellos como el tema de meditación nos permite también centrar la atención en los temas principales, las grandes ideas de las Escrituras. Porque independientemente de lo conocido que pueda ser el versículo clave, nunca hemos explorado del todo las profundidades de las grandes verdades de la Biblia. Nunca podremos reflexionar demasiado, por ejemplo, en temas como la obra y la persona y la obra de Jesús, en cualquier aspecto del Evangelio o en los atributos de Dios. Hemos estado hablando, hermanos, acerca durante más de 40 estudios bíblicos en una aproximación histórica al personaje de Jesús, desde un punto de vista simplemente histórico. Ahora, ¿cuántos puntos de vista podemos acercarnos? Imaginaros que dijéramos, vamos ahora a acercarnos a Jesús desde el punto de vista de lo que Jesús dijo. Y vamos a repasar por los 4 evangelios todas las cosas que Jesús dijo. Vamos a tratar de ver los 3 evangelios, las cosas que repitió. Luego nos vamos a ir al evangelio de Juan a ver qué cosas dijo. ¿Os imagináis la cantidad de estudios bíblicos que podrían salir? Con esto quiero decir, hermanos, que la Biblia es un tesoro. Es un tesoro inagotable, insondable. Es un tesoro que nos puede durar perfectamente toda la vida. Y si recordáis, cuando yo hablaba al principio de las disciplinas espirituales y hablaba de los niveles de interpretación y decía, hay 4 niveles. 4. 1, 2, 3, 4. 4 niveles. ¿En qué nivel estamos nosotros normalmente? En este. En la interpretación literal. Debajo del nivel al que nosotros llegamos normalmente, hermanos, hay 3 niveles más. Entonces, daros cuenta, ¿habrá material para poder meditar la palabra del Señor? Entonces, daros cuenta de que la regla general para la asimilación de las Escrituras a diario, individualmente, es que debemos de incluir un ratito de meditación, la meditación. Leemos extensivamente, como un capítulo o más, pero luego repasamos lo que hemos leído y de lo que hemos leído seleccionamos algo específico del pasaje para enfocarnos en eso, en su meditación. Entonces, la idea es algo así, lo podríamos decir de esta manera: lee a gran escala primero y luego medita en algo pequeño. Hoy hemos leído el Salmo 103. Mirad, fijar. El Salmo 103 tendría muchos versículos de los cuales meditar. Pero fijaros, el versículo 20 dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. En ese simple versículo podemos meditar acerca de cómo Dios creó a los ángeles, poderosos, los ejecutadores de la palabra de Dios y obedientes. No sé si recordáis que yo ponía el ejemplo de que tenemos que parecernos a los ángeles en la manera en que ellos obedecen a Dios. Y decía, los ángeles obedecen a Dios de 3 maneras. La primera, obedecen, decíamos, con gusto, con agrado.
A veces cuando alguien te da una orden y te dice que hagas algo, el ser humano nos rebelamos. Pasa, por ejemplo, en las empresas. Tú estás en una empresa y llega tu jefe y te dice, Bengalito, preséntame el informe no sé qué para esta tarde. Y tú dices, uff, y te rebelas por dentro. Yo recuerdo cuando nosotros de jóvenes hacíamos el servicio militar y nos tenían que enseñar la obediencia. Una obediencia a veces ciega, en el sentido de cuando estás en el campo de batalla tienes que obedecer las órdenes de tu superior. Tú no puedes ponerte a discutir con el superior si haces una cosa o haces otra, porque mientras discutes te han pegado un tiro y ya se ha terminado todo. ¿Hay que discutir? No, hay que obedecer. Y dice que los ángeles obedecen con gusto. ¿Te imaginas que nosotros podamos orar pidiéndole al Padre, Padre, que yo pueda obedecer a las autoridades, que yo pueda obedecerte a ti con gusto? Y los ángeles obedecen también inmediatamente. No se paran a pensar si sí, si no, si cuándo, si esto, si aquello, si lo demás allá. Sencillamente obedecen. Y por último, los ángeles cumplen de una manera, vamos a decir, íntegra la orden dada por Dios. No dejan la orden a medias. No la empiezan y no la terminan. La empiezan y la terminan. Es decir, hacen exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Bueno, pues tú imagínate este Salmo 103, te quedas ahí en un versículo y empiezas a meditar y a meditar y a meditar. Y como yo os ponía el ejemplo hace una semana de ese director espiritual que le dio el pasaje del nacimiento de Jesús en Lucas, el pesebre, los pastores, la Navidad, etcétera, etcétera, y ese hombre que se había leído ese pasaje 500 veces, lo meditó por la mañana y a mediodía ya le dijo a su director espiritual, un monje que ya lo había meditado, y el monje le dijo, no, vuelve, esta tarde sigue con eso. Y ya el otro empezó a ponerse nervioso y a decir, bueno, pero si ya me he pegado toda una mañana, me he pegado 5 horas meditando de este pasaje no hay nada más que meditar. Total, que lo mandó a meditar toda la tarde y toda la noche hasta el día siguiente otra vez. Así estuvo por 3 días. Al cuarto día, llorando, desesperado, le dijo al monje que había caído de rodillas llorando a Dios porque como que Dios no le terminaba de decir nada y que él lo que meditaba era lo mismo de siempre y que estaba ya desesperado. Y el monje le dice, bueno, ahora es cuando Dios te va a hablar. Ahora es cuando Dios te va a hablar. Entonces lo tuvo una semana meditando y al final de la semana la bendición de lo que Dios le habló en ese pasaje, que en apariencia no hay tanto que Dios nos pueda hablar realmente, y sin embargo pudo conectar con las profundidades de la palabra de Dios. Hay profundidades de la palabra de Dios. Recordar los 4 niveles y decirle al Señor, Señor, ¿en cuál nivel estoy yo? He leído el primero, estoy en el primero, he pasado al segundo, ya he pasado al segundo, pásame al tercero y pásame al cuarto. Y cuando conseguimos que la palabra de Dios que está aquí en nuestra mente se traslada al corazón y se siembra en la semilla de nuestro corazón, entonces es que puede dar fruto. Bueno, como yo dije ayer, voy a mencionaros rápidamente, ahora entramos en un modo de práctica. Vamos a ver maneras diferentes de meditar. No digo que alguna de ellas sea la mejor o la peor. Tú puedes elegir cualquiera de ellas o puedes elegir varias de ellas. La idea es que tú tengas maneras diferentes de poder meditar. Que cuando te sientes y digas voy a meditar la palabra de Dios y digas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo enfoco esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo voy a darte 17 ideas. Fijaros si esto da para rato. La primera que vamos a mencionar, que no digo que sea la más importante. A lo mejor encuentras otra y dices, pues con esa sí me siento yo más identificado. Bueno, la primera es, por ejemplo, hacer un énfasis en las diferentes palabras del texto. De lo que se trata es de tomar un versículo o una simple frase de las Escrituras y darle vueltas para examinar cada faceta como si fuera un diamante. Imagínate un diamante que tiene muchas caras, ¿verdad? Pues tú coges un versículo, coges una frase y comienzas a darle vueltas. Por ejemplo, una meditación sobre las palabras de Jesús al principio de Juan 11:25 sería algo así como estar repitiendo durante un buen rato esta frase que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, yo soy la resurrección y la vida. Y tú estás ahí repitiendo, esperando que ese versículo se transforme. No se trata de una repetición en vano de cada palabra del versículo. El propósito es alcanzar una reflexión profunda en la luz, en la verdad que brilla dentro de nuestra mente cada vez que se le da esa vuelta al diamante de las Escrituras. Es muy simple, pero los que lo han practicado, los que tienen experiencia, nos dicen que es muy efectivo. Así que, si te cuesta concentrarte en un determinado pasaje, los que entienden, los que han practicado mucho, llegan a la conclusión de que es una manera muy sencilla, pero muy efectiva. Otro método es reescribir el texto con tus propias palabras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, mira, tenemos un ejemplo de un predicador muy famoso del siglo XVII y XVIII en Nueva Inglaterra, en la costa este de los Estados Unidos. Él era un predicador muy famoso, se llamaba Jonathan Edwards, y dice que desde los primeros días de su educación en el hogar, su padre le enseñó a pensar con un lápiz en la mano. Una costumbre que conservó a lo largo de su vida. Pensar, fíjate en la idea, pensar con un lápiz en la mano. Meditar con lápiz en la mano, o si tienes ordenador y estás acostumbrado al ordenador, por ejemplo, yo en mi caso sería con el ordenador. Sería meditar con el ordenador, con el teclado. Nos puede ayudar a enfocar nuestra atención en el asunto en cuestión mientras estamos estimulando un flujo de pensamiento. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú te imagines que le estás enviando el versículo que has elegido en un mensaje a alguien. La pregunta es, ¿cómo tú expresarías exactamente el contenido de ese versículo, pero, este es el punto, sin utilizar las mismas palabras del versículo? Es decir, de lo que se trata técnicamente es de hacer una paráfrasis del texto en el que estás reflexionando. Una paráfrasis es decirlo con tus propias palabras. ¿Qué se consigue con eso? Pues se consigue que el solo hecho de que te tengas que poner a pensar en sinónimos y en otras maneras de replantear el sentido de una parte de la palabra de Dios, en sí mismo ya provoca en ti lo que se llama una forma de meditación. Es decir, reescribe el versículo con tus propias palabras. Inténtalo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo lo diría yo con mis propias palabras? Ese es el punto. Método número 3, formular un principio del texto. Es decir, ¿qué enseña el texto? Es un método que puede servir cuando estamos meditando en partes tan pequeñitas como un versículo o incluso tan largo como un capítulo. Resulta especialmente útil cuando se enfoca en algo más que solo una frase o dos. Y esto sería algo así, hermanos, como una especie de resumen del mensaje principal del pasaje. Es decir, es como que estuviéramos elaborando como la presentación de una tesis sobre una sección de las Escrituras que has leído. Por ejemplo, para que lo entendamos. De esta manera, el principio derivado del pasaje de Mateo capítulo 6 del 9 al 13 se puede exponer de la siguiente forma. Jesús les enseña a sus seguidores cómo orar. Es el tema de esos versículos. Jesús le enseña a sus seguidores cómo orar. Y el principio extraído de un pasaje tan largo como Lucas 8 del 19 al 56 podría ser: Jesús tiene autoridad sobre la creación, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Es como hacer una frase resumen de lo que has leído. Cuanto de una manera más escueta puedas exponer el principio, mejor todavía. Otro método sería pensar en una ilustración del texto. Es decir, si hemos hablado antes de hacer un resumen o ponerlo con nuestras propias palabras, ahora la idea es poder transmitir una imagen que explique lo que estás leyendo. Hablamos de la ilustración. La ilustración
sería una descripción visual que va a explicar, a clarificar o a confirmar el objeto de nuestra meditación. Pudiera ser una anécdota personal, un acontecimiento de las noticias o de la historia, una cita textual de alguien, una analogía, una canción, cualquier cosa que nos dé luz sobre el pasaje. La ilustración, para que nos hagamos una idea, es la terminación de una frase que comienza con es como. Por ejemplo, de hecho Jesús solía usar ilustraciones en sus enseñanzas. En Lucas 13, del 18 al 21 dice: entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Entonces dice Jesús, es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en sus ramas. En otra ocasión también dijo lo mismo, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Entonces dijo, es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Así que es evidente que en algún momento previo a esta enseñanza Jesús en su humanidad habría meditado en la naturaleza del reino de Dios y llegó a estas dos analogías o a otras muchas que dijo, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando queremos describir un pasaje es considerar si hay una historia en la Biblia que ilustre el sentido del versículo que estamos meditando. O si estamos meditando en una historia, si en alguna parte de la Escritura hay un versículo que resuma el sentido de esa historia. Otra manera de usar este método puede ser invirtiendo y preguntando qué es lo que puede ilustrar este texto en particular. Por ejemplo, ¿es una ilustración de otro pasaje de las Escrituras o de algo en las palabras o los hechos de Jesús? Otro método que podemos utilizar para meditar es buscar cómo aplicar el texto. El resultado de la meditación debe ser cómo lo aplicamos. Es decir, algo así como si masticamos y luego no tragamos, la meditación se queda incompleta si no le encontramos algún tipo de aplicación a nuestra propia vida. Ayer hablamos, lo decíamos de una manera muy bonita, decíamos guardar y hacer, guardar y hacer. Meditar es guardar y es hacer. Esta es la parte de hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo le tengo que responder a este texto? ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi meditación en esta parte de la palabra? Recordar que la Biblia misma nos dice que pongamos en práctica la palabra de Dios, Santiago 1, versículo 22. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo debería yo de cumplir esta parte de la palabra? Preguntas como ¿hay algo que empezar? ¿Algo que detener? ¿Confesar? ¿Orar? ¿Creer? ¿Algo que decirle a alguien? Otro método es preguntar de qué manera nos puede señalar el texto que estamos leyendo o bien a la ley o bien al Evangelio. Una forma de pensar de la Biblia es que nos presenta la ley de Dios y el Evangelio de Dios. La ley básicamente en el Antiguo Testamento consiste en que requiere nuestro Dios santo y justo de las personas para que tengan la justificación necesaria para vivir con Él en el cielo. El Evangelio, que es básicamente el Nuevo Testamento, es la buena noticia de que nuestro Dios amoroso y misericordioso ha proporcionado por medio de Jesús la justificación que Él requiere de su ley. Con este método la idea es meditar buscando de qué manera el pasaje nos está apuntando hacia algún aspecto de la ley, del Evangelio o incluso de ambos. Otro método sería preguntarnos también de qué manera el texto nos señala algo acerca de Jesús. Se trata de un método similar al anterior, pero enfocándonos totalmente ya en la persona y en la obra de Jesucristo. Después de su resurrección, cuando Jesús iba por el camino de Emaús con 2 creyentes, dice que comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó
lo que se refería a él en todas las escrituras. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué tendrá que ver Moisés con Jesús? Sin embargo, Jesús fue capaz de descubrirles a estos discípulos de Maús que de alguna manera ya se hablaba de él comenzando por Moisés. Esa expresión comenzando por Moisés quiere decir comenzando por la Torá, Génesis, Éxodo en adelante. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En el libro de Génesis. Yo lo sé, no te lo voy a decir, pero te lo dejo ahí como un trabajillo, como una meditación que podemos hacer. Es para que nos demos cuenta de la riqueza tan maravillosa que tiene la palabra de Dios. Realmente es admirable. Pues fíjate que Jesús en Génesis aparece en bastantes ocasiones, no en una sola, en bastantes ocasiones. Y aparece desde el principio, no quiero dar más pistas. Otro método que tenemos de meditación es averiguar qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. Por ejemplo, estamos haciendo la pregunta de ¿cuál es cuál es el problema? Imaginaros que estamos meditando en el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Juan 11, versículo 35. ¿Qué pregunta responde eso? Por ejemplo, ¿era Jesús completamente humano? Y entonces tú respondes, bueno, ahora que lo pienso, Jesús lloró. Pero eso no responde todo en cuanto a la pregunta, pero sí le dice algo importante sobre su humanidad. Si meditamos sobre Juan 3:16 y consideramos que ese versículo es la solución a un problema, ¿cuál sería el problema? Pues una manera de enunciar el problema podría ser ¿cuál es el plan de Dios para dar la vida eterna? ¿Cómo da Dios la vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo que este es el plan. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿cuál es el plan de Dios para dar la vida eterna? Ahí está la respuesta en Juan 3:16. También hablamos, hermanos, de orar mientras leemos el texto. Lo hemos hecho antes con el Salmo 103. Y yo te animo y te invito a que tú te conectes con el salmista. Que tú te consideres que eres el salmista que escribió ese salmo. Y leas el salmo totalmente identificado como si tú fueras el que lo estuvieras orando. Es la manera, hermanos, más bonita y más efectiva de orar los salmos. Te involucras y entonces ya quien dice bendice alma mía al Señor no es que yo estoy leyendo un salmo, sino yo estoy diciéndole personalmente al Señor, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo estoy diciendo yo, Miguel Ángel, yo. Ya no es el salmista el que lo dice, lo digo yo. Y esa, hermano, es una manera maravillosa de meditar la Escritura, orando mientras estamos leyendo el texto. Dice el Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos, que yo pueda ver las verdades maravillosas que hay en las enseñanzas de la palabra del Señor. Recordar que el Espíritu Santo nos dijo Jesús que era el guía, el gran guía, para llevarnos a la verdad de Dios. Podemos leerlo en Juan 14, 26. Además, la meditación cristiana, tengamos en cuenta que va más allá de los humanos, de la concentración humana, o de la energía mental creativa que podemos tener. Cuando usamos un versículo, un pasaje, un texto para orar, estamos sometiéndonos la mente a la iluminación del Espíritu Santo en dicho pasaje, de tal manera que se va a intensificar la percepción espiritual. Hermanos y hermanas, la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hoy estaba yo precisamente dando esa clase
a mis estudiantes de primero, hablándoles acerca de la revelación y de la inspiración. ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? Fijaros lo que dice el Salmo 119, versículo 50. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿Cómo podemos orar esto personalmente? En este momento podemos hacerlo y decirle al Señor, yo te animo que tú que lo estás viendo, tú que lo vas a ver luego en YouTube, óralo conmigo en este mismo instante, no vamos a esperar a mañana. Dilo conmigo. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Podemos orar, Señor, trae consuelo a mi vida, vivifícame según tu palabra, dame vida con tu palabra. La palabra es portadora de vida, hermanos. Así que imaginaros qué manera más bonita de meditar en la palabra del Señor, que ya no solamente la leemos, sino que la podemos orar mientras la estamos leyendo. Es una maravilla. Yo todos los días tengo varios tiempos de oración. Tengo 2 tiempos de oración por la mañana. Tengo este tiempo de oración por la noche con vosotros. Y aparte tengo otro tiempo de oración antes de ir a dormir. Y a veces entre medias tengo otro en la comida o en la tarde. Casi todos los días son unos 4 tiempos de oración. Y en esos tiempos de oración estoy leyendo de manera ordenada el libro de los Salmos, de una determinada manera. La idea que es, pasado un mes, yo le haya dado la vuelta a lo que se llama el Salterio, o el libro de los Salmos. No podéis imaginaros, hermanos, lo maravilloso que es leer los Salmos cada día, diferentes Salmos, en oración. Y no sabes lo maravilloso que es cuando tú te vas identificando con ciertos versículos que en ese momento lo que estás viviendo a ti te llega. Eso es para ti. Eso es precisamente lo que tú estás viviendo. Porque los salmos están llenos de experiencias humanas. Y me atrevería a decir, donde no hay mentira. Donde no hay mentira. Uno de mis salmos preferidos es el Salmo 42. Salmo 42. Una de las canciones preferidas que más ocasiones me ha pedido que cante nuestro querido hermano José Martín ha sido precisamente el Salmo 42, pero cantado como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, este salmo es maravilloso, pero hay unos versículos que son tremendos, cuando dice, y lo repite el salmista en varias ocasiones, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, no hay mentira en los sentimientos de los salmistas. Hay turbación, hay abatimiento, pero hay esperanza. Y qué maravilloso es saber que los cristianos tenemos esperanza. Hay esperanza, hermano y hermana. Cuando yo todos los días por la mañana digo el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y luego digo, creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la Iglesia Católica. Fijaros lo que dice después, creo en la resurrección de los muertos, la vida eterna, la comunión de los santos. Lo dice el credo. Y lo digo, y yo personalmente lo hago todos los días. Creo en la resurrección, creo en la vida eterna, creo en la comunión de los santos. En los salmos encontramos tristeza, amargura, aflicción, rabia, derrota, desprecio. Hay verdad en los sentimientos de los salmistas. Así que nos podemos identificar con ellos plenamente y ser sinceros con nosotros mismos. Me siento abatido, me siento deprimido, me siento turbado, me siento agobiado. Hay un salmo que me encanta que dice, el Señor nos levanta y nos pone en un espacio abierto.
porque estoy agobiado. Cuando uno está agobiado, está como que donde uno está le agobia, le aprieta, y dice el Señor, y el Señor me puso en un lugar espacioso. Me quitó el agobio y me puso en un lugar donde ya no me agobio. Hermanos, podemos orar mientras leemos la palabra del Señor. Y es más, te animo a que cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos por dónde empezar, cuando no sabemos qué hacer, ponte a orar la palabra de Dios y verás el efecto espiritual que tiene en tu vida. Tenemos también el método del cual ya hemos hablado antes, que ha sido memorizar el texto. Porque la memorización estimula la meditación. El otro día decíamos, si tú te aprendes un texto, lo llevas contigo y lo puedes recordar estando en la fila de la compra, esperando un autobús, yendo en el coche de viaje a tu trabajo o de viaje. Puedes recordarlo mientras estás haciendo las cosas de la casa o estás trabajando. En cualquier momento tú puedes acceder a un versículo memorizado. Entonces, imagínate la maravilla. Nosotros todos los domingos en una parte de la liturgia de la Cena del Señor decimos aquello de porque de tal manera ha amado Dios al mundo que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero también decimos, venid a mí todos los que estáis trabajados y sobrecargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando estamos cansados, cuando estamos trabajados, qué bonito es saber ese versículo y orarlo y pensarlo, que Jesús nos llama a descansar y que Jesús nos llama a darnos descanso. Entonces podemos orar, si lo tenemos aquí, podemos orar, podemos pedir, podemos decirle al Señor. Imagínate, cuanto más versículos uno tenga en la cabeza, más posibilidades de encontrar la paz, de encontrar la quietud, de encontrar la bendición, de encontrar la llenura de la presencia del Señor a través de su palabra. Así que os animo, os sigo animando a memorizar. Otra manera es, y alguna gente lo hace, es realizando una expresión artística del texto. Para esto ya uno tiene que ser medio artista, saber dibujar. Hay gente que lo que hace, igual que hay quien escribe con un lápiz como Jonathan Edwards, está meditando, estudiando con un lápiz en la mano. Hay quien lo hace con un lápiz en la mano pero se pone a dibujar. Yo me acuerdo cuando yo tomaba apuntes y me ponía a dibujar mientras tomaba los apuntes, y había páginas de mis apuntes que eran verdaderas obras de arte surrealistas, porque me ponía a dibujar cosas de lo más dispar. Claro, si no sabes dibujar, este método a ti te va a costar, pero es una manera espontánea en el cual se puede expresar. Jonathan Edwards precisamente decía, él lo escribió frecuentemente, que esta era su práctica. Decía, mientras caminaba solo en el bosque y en lugares solitarios para meditar, hablar a solas, orar y conversar, dice, era siempre mi manera en momentos como estos de expresar cantando mis contemplaciones. El cante es otro arte, no solamente el dibujo, sino la idea es crear una expresión artística. Podemos cantar también la palabra del Señor. Podemos ponerle una melodía. Está, por ejemplo, la melodía que se puso del canto gregoriano, antes de que existiera la armonía como la conocemos ahora, existía el canto gregoriano, y entonces, bueno, pues tiene un deje. Entonces imagínate como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Yo no sé exactamente el deje como es, ¿no? Pero imagínate que tú puedes expresarlo cantando y coges, y hay gente que hace de esa manera, y sería algo así como voy a improvisar y a hacerlo, por favor, no os riáis demasiado, pero quiero poner un ejemplo muy, muy vivo de lo que estoy diciendo. Imaginaros que fuera algo así como decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche.
Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Una forma de cantar. O también, en mi caso, precisamente todas las canciones que he compuesto, varias, han sido en tiempos de oración. Lo que yo canto en las canciones era lo que estaba orando en mi tiempo de oración. Y ahí puedo decir que el Espíritu Santo pues te da la melodía, te da la canción, te lo da todo. En mi caso, todo el valor, toda la alabanza es para Dios, porque yo he puesto bien poco. Yo simplemente me he limitado a seguir, en cierta manera, el andar del Espíritu, digamos. Otra manera es examinar el texto con las preguntas. En Filipenses 4:8 hemos hablado de concentrarnos en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, pensar en cosas excelentes, dignas de alabanza. Imagínate que cogiéramos ese versículo y lo aplicáramos a otro texto y hiciéramos preguntas. ¿Qué es verdadero en esto? ¿Qué verdad ejemplifica? ¿Qué tiene esto de honorable? ¿Qué tiene esto de justo o de correcto? ¿Qué tiene esto de puro? ¿O cómo ejemplifica la pureza? ¿Cómo es esto bello? ¿Cómo es admirable? Y así ir haciendo preguntas. También hay otras preguntas que utilizaba un obispo anglicano en el siglo XVI. Él se llamaba Joseph Hall. Pronunciado bien en inglés sería Hall, Joseph Hall, 1574 al 1656. Él era obispo anglicano de Norwich, en Inglaterra. Bueno, en Norwich precisamente había también una santa que se llamaba Juliana, Santa Juliana de Norwich, también llamada Santa Juliana de Noruega. En el libro del año 1606, llamado El arte de la meditación divina, que curiosamente fue uno de los libros más vendidos y leídos de su época, es un clásico, el hombre puso 10 ejemplos, 10 preguntas útiles para meditar en las Escrituras. Las voy a leer y con esto ya terminamos por hoy. Creo que es suficiente para que tengamos una idea de cuántas posibilidades hay para meditar la palabra del Señor de una forma práctica. Las 10 preguntas eran ¿en qué está meditando? Es decir, definir y describir lo que estoy leyendo. La siguiente pregunta es ¿cómo dividirlo o qué partes componen el texto que estoy leyendo? La tercera pregunta, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Qué lo ocasiona? ¿O por qué está ese texto ahí? ¿Cuáles son sus frutos y efectos? Sería otra pregunta. ¿Cuál es su lugar, ubicación o uso? ¿Cuáles son sus cualidades y suplementos? Y ahora viene otra pregunta, vamos a decir, para ver la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo contrario? Contradictorio o diferente a esto. ¿Con qué se puede comparar esto que estoy leyendo? ¿Cuáles son sus títulos o sus nombres? ¿Y cuáles son los testimonios o ejemplos en las Escrituras al respecto? Bueno, la verdad es que preguntando estas preguntas, la verdad es que vas a encontrar muchas respuestas y vas a hacer que el texto sea un texto que realmente puedas aprender mucho de él. Pienso que aquí se aportan toda una serie de ideas. Tú puedes escoger la que más te guste, puedes usarlas todas, puedes no usar ninguna, usar la tuya propia. Lo importante es que tú te sientas cómodo y que sientes que te aprovecha el tiempo de la meditación. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya se nos pasó el tiempo. Mañana vamos a estar compartiendo. Hemos hablado entre ayer y hoy de la meditación y mañana vamos a hablar de la aplicación de la palabra de Dios. Recordar las dos palabras, guardar y hacer. Y mañana vamos a hablar de el hacer, del aplicar la palabra de Dios. Así que espero que con todo esto que estamos aprendiendo pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y como cada noche vamos a terminar en nuestro oficio y siempre decimos después de terminar el estudio: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora, hermanos, nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo que hacen esta oración por lo menos una vez al día, incluso muchas más. En mi caso, al tener varios tiempos de oración,
La verdad es que la practico en más de una ocasión todos los días. Así que, siguiendo las enseñanzas de nuestro Divino Maestro, que tiene palabra de vida eterna, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos con más. Como cada noche me gusta pedir que sigamos orando por nuestro querido hermano José Martín. Así que te pido por favor que puedas orar en tu casa, puedas compartirlo en otros grupos de oración para que muchas personas podamos estar orando en este sentido. Que el Señor os bendiga mucho y mañana, recordar, estaremos hablando sobre cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hasta mañana. Que el Señor os bendiga.